Bienvenido, querido amigo, a su espacio de reflexión, análisis y conversaciones ciudadanas. Qué rico show por TV, elvenezolano.com. Hoy dijimos, el pueblo venezolano tiene muchas opiniones y nos traímos al mejor opinador que yo conozco por ahí suelto, que es José Luis Gómez, un ciudadano activado. Bienvenido, amigo José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, feliz, te quedo asustado. Porque Más mejor es él, como dirían por ahí. Bueno, ustedes saben que hubo un té de manera ahí entre Kiko y María Corina, y ayer logramos que Kiko entrara en Globovisión por ese roce. Hoy Globovisión se lleva a María Corina por un supuesto derecho a réplica, y esto es lo que pasó. Muy polémica las cosas que ha dicho Kiko, ¿no? Kiko es Kiko. Pensemos en Venezuela y en lo que tenemos por delante, ¿no? Pero Kiko es parte de Venezuela. Claro, pero ¿Qué le dices tú a esa parte de Venezuela que piensa como Kiko? es que yo no divido Venezuela en una parte u otra. Yo creo que es un momento que nos hablemos todos como ciudadanos y entendamos lo que representan estas horas y lo que está en juego. ¿Qué te parece ese capotazo? ¿Qué te parece en general esa señora como dirigente? Pues esa frase es extraordinaria. Yo no he vivido Venezuela en una u otra parte. Es decir, es una confesión terrible, ¿no? Es decir, no he vivido al país, no he vivido la nación, pero sin embargo es una de las protagonistas femeninas que más empuja. No, pero no sea maluco, porque ya lo que digo es no divido. No divido. Eso. Y escuchamos todo que yo no he vivido. No he vivido, pues Sí. eso Que más o menos eso es lo que pasa con ella. Es una hiel permanentemente, teniendo todo un potencial de dulzura. María Corina podría ser el sumum de un panal de miel. Podría serlo. Yo sospecho que podría serlo. Me dicen que en su casa es un caramelo, pues, ¿no? Pero cada vez que transpone el portal de su casa y sale a hacer política, se arma de esas amarguras. ¿Tú te acuerdas de Shirley Temple? La de los cuentos infantiles. ¿Cómo no? Ella habla igualito. Entonces el emperador tomó el arma y dejé. Y al gobierno de Maduro lo voy a convocar a tal. Ok. Bueno, fíjate, en realidad yo te traigo para que hables de política, porque tú sabes bastante de política. Y los ciudadanos venezolanos en todas partes hablan de política, porque Venezuela es un país muy desarrollado políticamente. Una situación política que marcó al país fue la muerte de Fidel Castro. ¿Por qué marca tanto a Venezuela? Porque, bueno, es el jefe de Venezuela. Ahí hay una foto, ¿verdad? No, hay un video de Maduro, donde ayer Maduro expresó por qué que nosotros dependemos de los cubanos. No un día que desde aquella época la prensa burguesa e imperialista no le dijeran Fidel, el abrazo de no sé qué cosa, le decían. Y siempre Chávez nos decía, no, la señal está marcada. La revolución bolivariana que apenas nace es hermana del alma y de la historia de la revolución cubana. Bueno, es hermana de la revolución cubana, de la revolución bolivariana es la revolución cubana. Ya confesó, ya está. ¿Por qué lloramos a Fidel? Porque es el jefe de la revolución. Ahora, es un hermano a cierto tiempo, a cierta lejanía, ¿no? O sea, el mayor de esa familia nació en los 59, bueno, y este vino a nacer tardíamente. Eso fue un largo parto, ¿no? De alto riesgo. ¿Tú escuchaste la segunda declaración de La Habana? ¿Cómo no? Yo la escuché en clandestino. No, yo la escuchaba en la Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar y ahí celebramos cuando aquel hombre dijo, y de ahora... Ya esta gran comunidad ha dicho basta y su marcha gigante no se detendrá, etc. Exactamente. Cuando se hizo, pues me abrazó, pues, ¿no? El llamado socialismo, se declaró, pues, ubicado dentro del campo soviético, etcétera. Ese era Fidel. Pero Fidel, a los efectos, y rápidamente, pues saben cómo son los tiempos de la televisión, siempre ha sido un tipo permanentemente derrotado. Ayer, por cierto, escuché... Derrotado, pero si la historia lo absolvió. Y lo absolvió. La historia lo absolvió para condenarlo ahora. Fíjate que después nunca pudo coronar una revolución. Ellos se atribuyen a haber ganado en Angola, en Mozambique, en Namibia. O sea, se atribuyen a haber derrotado al ejército sudafricano. O sea, es un ejército superarmado, con flotas aéreas, invencible para los efectos. Al ejército surafricano lo derrota la tenacidad de Mandela. Esa prisión de Mandela le costó al gobierno y a los partidos del apartheid, le costó el poder.
porque despertó la conciencia de la inmensa mayoría de la población de color. ¿Tú no le atribuyes importancia en eso de la batalla de Cuito Canaval? No, hombre, es una pobre batalla. Es una pobre batalla militarmente. O sea, por cierto, que en esa batalla tuvo presente Arnaldo Ochoa. Arnaldo Ochoa, que después Fidel lo fusiló, habiendo sido él encargado del tráfico de los aterrizajes de los aviones que mandaba Pablo Escobar Gaviria en Cuba, en territorio cubano. Eso es en la época crítica, en el periodo especial. Obtenían allí unos necesitados urgentes y luego, bueno, había que borrar cualquier testimonio sobre eso. Se inventaron unas con él y cayó. Después que le dijeron confiesa y te mantendremos vivo y a tu familia, lo fusilaron, como eran los resultados de las famosas confesiones de Stalin. Como eran las confesiones de los países de la órbita soviética, etc. Entonces, la Sierra Maestra, primero el Moncada, luego del Moncada el desembarco. El desembarco fue un desastre total, o sea, 83 hombres, bueno, y se movilizaron como alrededor de 39 a encontrarse dentro de la sierra. Eso fue un fracaso absoluto. Para decirlo y no extenderme mucho, la Revolución Cubana, el triunfo del 26 de julio se da gracias a que John F. Kennedy, decide no bombardear a la guerrilla cubana que estaba en la playa con el asalto a Girón y decidió echar para atrás el desembarco de Yacochín. El desembarco, el bombardeo, que si bombardean a donde estaba Fidel, aquella foto famosa de Fidel con una antiaérea y un tabaco aquí y los lentes y tal, eso lo hubieran bombardeado y ahí no hay para nadie. O sea, eso lo hubieran dominado la gente de Alfa 66. Pero ganó la revolución. Bueno, ganó la revolución porque Estados Unidos se priva. Kennedy ganó con Eisenhower. ¿Quién? Fidel. No. ¿Quién? El 59, claro. No, gana. Pero la playa Girón, o sea, el desembarco se hace con Kennedy. Y Kennedy prohíbe el bombardeo, que estaba lista, estaba concertado, y él decide no involucrarse en eso con la siguiente. Bueno, tenemos que el camarada Raúl Castro despidió a su hermano con un paseo por la historia. ¿Es realmente un paseo lo que hizo Fidel? ¿O un mateo? Bueno, ese tiene más sonido, a pesar que te quedó rimado. No, pero mire, y engañó a todo el mundo, incluyendo a los soviéticos, le debía a todo el mundo, no le pagaba a nadie. Uno de los peores espíritus del pueblo cubano, que es la viveza, la tramposería, eso lo exhibieron ellos desde el poder y trancaron a todo el mundo, expropiaron a todo el mundo, fusilaron, imagínate, en las primeras de cambio, bajo el mando del pelotón del Che, después de Santa Clara, en la cabaña, ahí produjeron más de 1000 fusilamientos sin ningún tipo de juicio y cosas de ese tipo. De tal manera que América Latina tuvo que haberse calado esta dinastía. Hoy es una dinastía, la dinastía de los Castro. O sea que tenemos que Maduro es un heredero. Ya vamos a ver cómo está la crisis del país, este señor que habla tan sabroso. Ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con su espacio Qué Rico Show por TV, elvenezolano.com. Así como analizamos la situación cubana, ahora vemos que la situación venezolana no va nada bien. A ver, tiquiti. Ajá, la crisis económica aumenta la inestabilidad política del gobierno de Maduro. La solución que busca la oposición es fortalecer el diálogo, la lucha en la Asamblea Nacional y la lucha de masa. La MUD pidió a los mediadores permanecer en el país. ¿Puede el diálogo soportar la crisis económica y presentarle alternativas al país? ¿Ese diálogo es bueno o fue un fracaso? No, a mí me parece que el hecho de sentarse, de promover un intercambio de opiniones, además para que el mundo, los venezolanos y el mundo observen el estilo de conversación, las argumentaciones, la conducta post-diálogo de todo lo que la ejecutoría del gobierno es magnífica porque los retrata de cuerpo entero y de cerebro vacío entero. O sea, los tipos de manera extraordinaria, tú te has dado cuenta cómo ellos desacataron o no cumplieron con ninguno de los compromisos, que por cierto, mucha gente hablaba de que la gente de la MUD, los negociadores de la MUD, habían fracasado. Yo pienso que los resultados a favor de la MUD, de los factores de oposición, fue magistral. O sea, ninguna de esos textos que se dice, que se reclaman, de que no se, por ejemplo, la de los presos políticos, yo creo que ahí no se podía poner en medio de esa discusión con Shelley allí, no podíamos hacer nada, sino que aceptar
que eran detenidos. Nosotros estamos muy contentos porque sacamos a Carlos Melo. Que Bueno, era parte de por nosotros. ejemplo, ¿no? Pero si a nosotros nos sueltan 40, 50 en la primera de cambio, hubiera sido exitosísimo. No nos importa cómo lo nomenclaran, nos importaba mucho de que fueran los precios que teníamos y del listado que habíamos presentado ante la mesa. Y así por el estilo, la cuestión de toda la parte humanitaria, de alimentos, de medicina. No nos importa nos importa que llegue, nos importa que permitieran eso, que al final se mostraron que eran unos pillos, pues agarraron, se inventaron le metieron una multa. Hablando de pillos, ¿tú cómo ves lo del dólar today? Bueno, imagínate tú, esa es la O sea, el dólar en menos de 3 semanas pasó de 900 a 4.200. Claro, eso es gracias a la política cubana Today, que se ha aplicado aquí, es decir, de arrasar con todo lo que viviera en materia económica. Pero que están financiando su PIRE, su partida. Están acaparando bolívares. No, le están cargando los bolívares a los aumentos locos que han hecho y necesitan muchos bolívares, entonces necesitan soltar, vender eso al máximo. Además, el pronóstico es de eso que dicen, un pronóstico reservado, pues de eso, porque todavía no se detiene la velocidad de ascenso de la tasa de cambio, está muy acelerada. O sea, ayer cerró a 3.400 y hoy anda en 4.200, son 800 bolos. Bueno, y se está esperando para que todavía. entendamos que fue 800 bolos, fue de donde arrancó. Para que usted lo vea, la velocidad, no ha habido en ningún momento de las devaluaciones o de los cambios de tasas del cambio de moneda que haya acelerado tanto y haya llegado a un techo tan alto como este. Y ha ocurrido eso no sé, en 30 días, 32 días ha tomado eso, de donde estaba a donde va ahora. ¿Cuál es el límite? No sabemos. El economista Néstor Cabrera propone que creemos una página que diga Bolívar Today para quebrar la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, porque además ese es un discurso que nosotros estamos acostumbrados a eso. Cualquier cosa que ocurre en el país son los Estados Unidos, el imperio norteamericano. Ahora resulta que yo creo que nunca los Estados Unidos han sido tan decentes, tan amables, tan contemporizadores como ahora con Venezuela y con América Latina. Ese que llaman Barack Hussein Obama, ese maestro de la diplomacia, ese gran político norteamericano que llaman, que está saliendo, desafortunadamente, no está llegando quien pretendía sucederle, que era Doña Hillary. Y ya ha llegado este caballero, bueno, que nos deparará mucha sorpresa, este señor, que ha anunciado... Por cierto, tiene un copete parecido al tuyo, mira. Por ejemplo, sí, sobre todo por lo poblado, ¿no? de la hebra, sí. Mira, pero tú acabas de hacer una apología del diálogo y acabamos de vivir una experiencia sensacional de diálogo para la América Latina. Años y años de guerra en Colombia. Por cierto, que el comunismo cubano dice que la guerra en Colombia empezó con Santander. Para enchufar la FARC con la lucha independentista, entonces ellos tienen la razón histórica. Ocurre eso. El Senado de Colombia aprueba acuerdo de paz con la FARC. Bueno, es una iniciativa extraordinaria de ese señor que llaman, creo que es Juan Manuel Santos. Sí, señor. Ese caballero, ahí como usted lo ve, Como el periquito, ahí donde usted me ve. Ese señor era el ministro de la Defensa. Si alguien le dio duro, pero muy duro, a los jefes de la FARC, fue ese señor. Ese señor le bajó 5 comandantes de la alta dirección, incluyendo a Raúl Reyes. Y el máximo jefe se fue porque ya no aguantaba la sorpresa que le trajeran muertos que se sentaban con él. Y el mono y terminó el mono hoy, dígame, el Pascasio, Cajano. El intelectual de esa dirección los buscó y los liquidó. Él, o sea, militarmente, o sea, en el terreno militar. Después dijo, bueno, esto hay que de alguna manera buscarle un punto final. Y no era la primera iniciativa, era como la 4ª iniciativa en materia de paz, sí, donde fracasaron todos. Pastrana, que tú lo ves pontificando, que no puede ser así, tiene que ser así. Bueno, pero tú eres de San Vicente de Pajuán, tú eres y se burlaron, y de Pajuán, y se burlaron de él. O sea, los tipos metieron armas, le dieron un territorio para que lo manejaran, por ahí pasaron kilos, toneladas de droga, por ahí metieron cantidades de armamento, fusiles, se rearmaron, salieron fortalecidos de eso. Y Pastrana no pudo en ningún momento meterlo en Chirola. Pero ¿quién lo metió? Santos. Se sentó con Paila. Vamos a conversar en serio.
que lo hicieron en Cuba, que Uribe le da urticaria cada vez que dicen que fue en sillas y en sillas hechas por los artesanos carpinteros de La Habana, y él no puede concebir que un colombiano se hubiera sentado allí a negociar. No le importaba de qué material fuera para Santos. Claro. Quería sentarse con la comandancia de la y decir, mira, vamos a parar esto. Que esa guerra todo el mundo lo sabe, ya eso es voz populi, bueno, eso está desde que la muerte de Gaitán se prendieron, vino la violencia, se armaron, se convirtieron en Partido Comunista, mira a dónde llegaron, había que pararlo. Vendrán momentos muy duros, porque eso de quitarle los hábitos de asesinar, de martillar, de vivir de la palangre, de vacunar, eso queda. Bueno, los días futuros dirán si los acuerdos comienzan a limar ese tipo de conductas, que son conductas que tensaban la situación. ¿Nos afecta a nosotros ese acuerdo? Bueno, hay una gente que dice que entonces la guerrilla desactivada se va a pasar por la frontera y van a venir pero eso la Libia de... pero es que además eso ocurrió todo el tiempo. O sea, no va a pasarse, yo vivo aquí adentro. Claro. O sea, ¿quiénes son los espalderos de las fincas del suelo? Y además son dueños. Esa FARC se compró muchas fincas en frontera, que tenían una parte allá y otra parte aquí. Eso pasaba en el Alto del Frío, por cierto. Bueno, en el Alto del Frío funcionaba eso. No estoy mintiendo, mira, aquí tengo yo un testigo de excepción que se ata a las verdades. Aquí está hablando de la verdad. Bueno, ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, con su espacio Qué Rico Show por TVElvenezolano.com, una tertulia bien sabrosa que lo que le falta es aliño. Hay una dirigente popular, dirigente política, esposa de Leopoldo López, que yo creo que marca la pauta. Yo no coincido mucho cuando ella habla de política, pero en su acción social es muy contundente. Préndeme ahí ese videito, por favor. Entregamos insumos médicos. Hemos entregado a la Fundación 40 cajas de insumos médicos que nosotros sabemos que van a salvar vidas. Eso es lo más importante. Lo más importante es que trajimos solidaridad, trajimos amor. Rescate Venezuela llegó a los Magallanes de Katia. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, esa señora, él lo ha hecho, miren, en el Hospital del Niño, en el Hospital Central de Maracay. Por todos lados tiene ese movimiento de llevar directamente apoyo a las comunidades. Ella es una dirigente política que yo la siento hasta más atractiva, no en lo belleza, sino en lo social. Es María Corina. Yo creo que está como más en la jugada. Bueno, fíjate, uno la podría contraponer como figura. Pero fíjate que yo ni siquiera, yo de verdad que cuando yo le veo el video, hay que ver el rostro de Livian. Mira, Livian es de verdad un atractivo, es una especie de alivio para la tensión que nosotros estamos viviendo aquí. Ese rostro juvenil, fresco, en medio del dolor, que ella, la circunstancia que ella está viviendo, tiene al marido detenido, preso y maltratado, a ellas mismas, para irlo a visitar, para ir a darle un besito a Leopoldo. Coño, la tienen que desnudar, que la cosa, los funcionarios que están allí disfrutan viendo a su suegra y a ella en el momento de que van a visitar a Leopoldo. Es una cosa de verdad, una tragedia en medio de un gobierno de un dirigente obrero, comillas, que dice dirigir al país. Bueno, el único que es dirigente obrero, presidente obrero. Pero fíjate, nosotros somos un país petrolero que tenemos una crisis alimentaria y una crisis de medicina y de salud. Pero la crisis ya pasó, tú vas a ver, ponme ahí. Mire, fuerte subida del petróleo coincidiendo con la reunión de OPEP. Y posteriormente afirma el señor presidente del PDVSA, ese salvador de esa empresa, que el precio del barril va a llegar a más de $60. Se acabó la crisis, llegó la Navidad, prendan la luz que en diciembre. Así dijo el presidente. Bueno, ahí está, en un producto, mire, les voy a decir esto rapidito. Venezuela, en su momento, estoy hablando del año 1972, cuando la nacionalización, después de la nacionalización, el precio, costo del barril de petróleo estaba montado
algo así como 1.98 dólares por barril producirlo. Y Arabia Saudita tenía algo así como 2.01 dólares por barril. Era un poquito más caro. Un poquitico ahí, Nariel. Éramos los dos países que producían, tenían menos costo en la producción del barril. Por supuesto, el barril andaba como en 10 dólares. La ganancia era importante. Y Venezuela vivía sin privaciones prácticamente. También hay que decir, bueno, sí hubo algunos malos manejos, se direccionaron algunas cosas de manera equivocada, etcétera. Pero Venezuela era de alguna manera en un alto grado, estaba satisfecha de lo que estaba pasando. Por supuesto, requería mucho, y nosotros hicimos el esfuerzo para que eso ocurriera, empujar en una dirección de que abordáramos buena, mala. Una buena dirección, en el caso de nosotros, por supuesto, también lleno de muchas equivocaciones. Porque tú hiciste oposición a los gobiernos anteriores. No, yo cometí un error que yo siempre lo confieso a mi amigo. Yo, junto a la federación, yo era de la Federación de Centros Universitarios cuando el hecho nacionalizador, había un artículo que llamaban el artículo 5, que era el que abría las compuertas para la inversión extranjera en el caso de una crisis, como estaba allí, y nosotros investimos con una furia contra ese artículo, porque era la entrega. Después, al tiempo, analizando el artículo, yo decía, coño, pero si en este artículo estaba concentrada parte de la sabiduría. Claro. Entonces, esa torpeza nuestra, obcecada, el ideologismo, no tan juvenil, yo era un juvenil, pero es imperdonable, es la obsesión nuestra ideológica que nos tapaba. Ese muro de Trump era un muro que teníamos nosotros metido aquí, el duro no nos permitía ver el pequeño horizonte de que ese era una tabla de salvación a la hora de una crisis. El equipo de Pérez, que fue el que armó la nacionalización, previó una crisis de ese tipo, porque ya había habido asomos de que una crisis de esa podría venir. Entonces metieron el artículo. Bueno, ¿cómo lo batallamos? Tomamos el centro de Caracas, batallamos. Pero actualmente, con el dólar a 60, como dice nuestro querido presidente. Bueno, pero ese es predictador muy malo. Delfino tiene rato pronosticando precios y no pega una. Y hace esfuerzo enorme. Y el propio jefe obrero del Pino sale corriendo a la reunión en Viena, sale corriendo a ver si y no han hecho ningún esfuerzo. Todavía no se saben los resultados de la reunión porque falta consultar, porque la gente cree que es la OPEC. En aquella época era la OPEC la principal productora de petróleo. La OPEC es responsable más o menos del 30%. Pero déjeme decirle que Rusia produce casi 10 millones de barriles diarios y déjeme decirle que el gran comprador de petróleo del planeta, que eran los Estados Unidos, bueno, se dedicaron al fracking, a fracturar rocas allá abajo y a convertirlas en petróleo, y ahí están, se están autoabasteciendo y tienen capacidad de acuerdo de la reactivación. Es más, eso beneficia a los Estados Unidos, por cierto. Llevarlo puede financiar fracking. Usted está lleno de sabiduría. Entonces puede pronunciar al fracking, que es la fractura de las rocas que están subidas, que es puro petróleo, ¿no? Esta gente con unas tecnologías, eso era caro antes cuando comenzó, pero ya ellos incorporaron nuevas opciones tecnológicas que le permiten abaratar y ya el costo grueso ya lo pagaron. Así es. De tal manera que los Estados Unidos están en condiciones de comenzar a producir 11, 12 millones de barriles diarios, si ese fuese el caso. Bueno, no quiero que se me vaya el programa sin que me comente la acción de la OLP en Barlovento, porque nosotros peleamos bastante contra la represión en nuestros años mozos y juveniles, y estos señores supuestamente eran defensores de los derechos humanos, y sistemáticamente aparecen noticias ¿cuál es la otra foto? En la televisión de que están matando en masa a los venezolanos, y en particular, mira, el ministro dijo que entrevistó a 5, por cierto, Ortega Díaz tiene una actitud bien interesante que hay que hacerle seguimiento, y hay como que hay una ligera apertura. Ya te lo iba a comentar. Dígame. Bueno, porque Luisa, te voy a decir, a mí también como te acompaño, suscribo de letra a letra lo que tú acabas de decir que en materia de la posición de ella. Y ella tiene el rato ya, tú sabes, tirando unos toques, avisándoles algo, observándoles algunas cosas, advirtiendo. Propuso un candidato para el CNE y se lo negaron. Se lo negaron. Entonces, Luisa Ortega, yo creo que eso está sucediendo en Alcoba, porque la otra parte de esa alcoba lo he escuchado en algún programa que tiene, una cosa que llaman, que creo... sí, la verdad es que criterio, sí. Él
a veces está más o menos en la misma onda. Pero el problema es lo de la OLP. Mire, yo he escuchado no menos, he escuchado menos de unas 14 oportunidades de acciones de la OLP que los familiares de las víctimas han salido diciendo que han sido invadidos sus habitaciones, sacados vivos de allí y aparecidos cadáveres 2, 3 días, 4 días. No es la primera vez. La política de exterminio de la delincuencia con el agravante de que el defensor del pueblo dijo que no tenía antecedentes, en consecuencia hicieron mal en matarlo. Una justificación implícita de la pena de muerte. Muchísimas gracias, amigo José Luis. Como siempre, uno nunca tiene tiempo para terminar de hablar contigo. Hasta mañana. Eso es clásico.